educativa, para muchas otras pantallas y para el cine de ficción y documental. Yo pienso que debe tener decenas de películas y de trabajos audiovisuales no acreditados en las pantallas. Así que tenemos un muy breve material de introducción y después de eso quisiéramos darle ya la palabra a Gita Shifter. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que podamos ver este material. Es muy breve. Y va a correr en un momento. Si no corre, no importa. Podemos empezar la conversación. Sí, creo que va a ser mejor. Quita en lo que podemos correr el material. Si eres tan amable de comenzar, bienvenida nuevamente. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que están aquí oyendo. Yo le dije a Antonio, cuando me invitó, él me dijo, este es un congreso sobre, creo que los medios audiovisuales no, o la relación de, o qué opinaba yo sobre de los nuevos medios de audiovisuales, o audiovisuales no, bueno, de esto, del hoy en día. Yo le dije, mira, yo no sirvo para eso. El mundo se divide, el mundo no, el cine se divide en los que son eruditos en la historia del cine, en la imagen de la mujer, en en los problemas de producción y de exhibición. Yo no. El otro yo solo soy una, pues, contadora de historias, como dicen por ahí. Y entonces, cualquier opinión que yo tenga es una opinión que ni la he estudiado ni nada, que a veces se me ocurre cuando me dicen, bueno, ¿y cómo es tu relación como mujer en el cine? Dios mío, siento que es una historia de como cuántas galaxias hay en el universo. Y entonces le dije, yo de lo único que puedo hablar es de lo que yo conozco, que soy yo mismo. Pero entonces ya como les dijeron, yo nací en Costa Rica, que es un país centroamericano, pero muy diferente a los demás países centroamericanos. Yo diría que de alguna manera Costa Rica es una especie como de paraíso milagroso, donde no hay ejército, donde hay una democracia absoluta, donde las instituciones son muy respetadas. Y por lo tanto, en tal perfección, pues un adolescente se aburría muchísimo y yo dije, no, 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 me quiero ir de aquí. Y llegué a México al final de los años 60 a estudiar psicología. Y bueno, muy pronto, llegó el 68 y las manifestaciones, para alguien de Costa Rica, pues todo este mundo se abrió porque en Costa Rica no existía nada de eso. Aquí ya empezaba el movimiento feminista y empezaban pues toda la revolución, digamos, sexual.
Y la verdad es que fue una gran época para todo el mundo, pero para alguien como yo, que venía de un país donde es como un pueblito de España del siglo XIX. Mi hermana, que es profesora de literatura y cuya especialidad es Benito Pérez Galdós, una vez le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué escribe? ¿Por qué usted se interesó en Benito Pérez Galdós y se especializó en él? Ella dice, porque yo nací en Costa Rica y nací en lo que era como el siglo XIX de Benito Pérez Galdós. Entonces ya aquí estudiando psicología, empecé me semi-especialicé en psicología educativa y trabajaba en un lugar que se llamaba la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. Y lo que se quería hacer aquí era abrir y lanzar la educación abierta como la que existía en Inglaterra. Y entonces yo ya me recibí rápidamente de psicología, trabajaba en esto y dije, me quiero ir a Inglaterra al Instituto de Tecnología Educativa, digamos, de la Universidad Abierta de allá. Entonces, así fue como obtuve una beca y me fui a Inglaterra, a la Universidad Abierta. Entonces, me acuerdo que yo era la única extranjera, porque ellos lo que hacían es que agarraban a todos los maestros que querían aprender este nuevo método de educación a distancia y los entrenaban en este lugar que era el Instituto de Tecnología Educativa. Y entonces cada uno de nosotros lo asignaban a algún productor de televisión o productor de radio, que era en lo que se basaba la educación abierta allá. Entonces a mí me asignaron a una productora de televisión que se llama Carol Haslam, y que el primer día entonces ella me citó en un estudio donde ella estaba produciendo un programa de televisión y lo estaba editando sobre la influencia o cómo había impactado la Revolución Cubana a las mujeres. Me acuerdo que entonces entré al cuarto de edición y ella estaba editando eso. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces me olvidé de todo. Me dieron otra beca, no así de rapidito, pero más o menos. Y me metí a estudiar televisión en la BBC. Y cuando regresé a México, pues trabajé en la telesecundaria. Por el que tengo un cariño enorme. Y así fue como empezó mi carrera de directora y productora en el mundo audiovisual. Pues no sé, ustedes, a ver, yo creo que como esto se llama conversatorio, ¿por qué no entablamos una conversación? Me hacen preguntas y hablamos. Muy bien. Pues si les parece bien, podemos ir abriendo micrófonos según vayan levantando la mano digital. O si gustan anotar su pregunta en el chat y le vamos dando seguimiento. ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? Ay, qué bueno, qué bueno. Blanca Álvarez, ¿verdad? Y yo te...
Ay, no te oigo. ¿Sabes qué? Me voy a, no, no oigo, voy a cambiar aquí. No, no. ¿Ahí ya me escuchas? Te Ahora sí. escuchamos, Blanca. ¿Sí? Ah, bueno, nos hablas que primero estudiaste psicología y que, y que de Costa Rica, pues ese adolescente se fue aburriendo y se vino a México. ¿Cómo te impactó todos los movimientos que estaban pasando y cómo combinaste esa psicología con los medios? O sea, ¿a qué te llevó eso? Bueno, mira, a mí me impactó muchísimo venir a México. Eh, México es un país que impresiona muchísimo a cualquier extranjero que viene. Todos los que nacieron y viven aquí, pues no se dan cuenta lo que es ver casas pintadas de un color, una naranja y la otra azul y la otra amarilla. Eh, la comida, la enormidad, la cantidad de gente y el movimiento del 68, donde, bueno, todo se estaba preguntando, estaba no solo sino en el tercero, los terceros, pero una época de un cambio enorme. Ahora, por supuesto que todo lo impacta a uno y le cambia la vida y le cambia eh, el modo de ver las cosas. Yo me empezó a interesar muchísimo la historia de México. Y creo que la historia de México está presente en todos mis trabajos. O sí, la historia que, pues, que a mí me tocó vivir. ¿Cómo la psicología? Bueno, no es una cosa así consciente, pero yo me imagino que el estudiar la conducta humana, que siempre me interesó muchísimo también y que todavía me interesa. Me imagino que de alguna manera, pues todo eso que va dando vueltas en la cabeza, pues tiene influencia en cómo uno ve a bueno, en ficción, a los personajes o cómo, sí, a los personajes y cómo uno le explica a los actores el tipo de personalidad que, que cada uno de estos personajes tienen. Entonces, sí, todo influye cuando uno hace una película, todo. Porque aunque estás haciendo una película con personajes ficticios basados en un libro o creados por uno mismo, o si estás haciendo un documental, viendo la vida de otras personas, observando las otras culturas, las otras maneras de ser, pues siempre es la mirada de la persona que lo está contando, la que está ahí. Entonces, por supuesto que todo influye. No hay nada objetivo. Bueno, muy difícil. Porque simplemente en la edición de cuando cortas lo que está diciendo una persona y cómo lo ligas a la escena que sigue, pues ya ahí de alguna manera tú estás poniendo tu punto de vista. Entonces, pues sí, todo influye muchísimo. Y en mí, pues sí, lo que yo he hecho es mi mirada
sobre otra cultura o mi mirada sobre mi cultura. Sí, Yo tengo una pregunta, si me lo permiten, por an- favor. an- ante la por ahora ausencia de manos. Guita, en Huérfanos tú tienes a este personaje de Juárez que es bailador, es dicharachero y que abre tamaños ojotes cuando le cae la chamba y dice, ¿por qué yo? Es un Juárez humano que no es común en el cine mexicano. El cine mexicano nos da ese Juárez mesiánico de estampita adusto y solemne, que es bastante antipático además. Eh, ¿Cómo decidiste construir así a ese personaje específico, que además tiene ese peso abrumador en la historia oficial mexicana? Sí, mira, para esa película, que me costó tantísimo trabajo, siempre me ha costado trabajo conseguir dinero para mis proyectos, pero para este increíble, me costó años. Entonces yo mientras estudiaba y leía diferentes biografías y diferentes libros de historia, eh, y sí, yo me di cuenta, pero ahora, quiero que sepan que esta es mi cosa personal, que no es que así, es lo que yo creo, o es como yo interpreto las cosas. Mucha gente va a decir que, digo, a mí hay gente que me dijo, bueno, se ve que no quieres a Juárez. Que, al contrario, yo creo que Juárez es un tipo extraordinario, pero demasiado sacado de su propia eh, esfera, digo. Entonces, ese Juárez yo lo fui creando de acuerdo a mis lecturas y estudios sobre historia de México del siglo XIX y del siglo XIX de esa época, de la época en que nació Melchor a cuando matan a Melchor. Y entonces, bueno, Juárez era un tipo que tenía un don de gente increíble, la gente lo quería muchísimo. Él era él siempre estaba fumando sus puros, le fascinaba jugar a las cartas. Y entonces, ese Juárez, así de hierro, pues yo no sé, yo creo que ese es un invento que hizo Porfirio Díaz después, porque en esa época, en la época Porfirio, es cuando se da toda esta, ¿cómo es que se llama? Pues, no sé, no es invención, pero todo lo del mestizaje y toda pues los personajes estos que son, por ejemplo, de Melchor Ocampo, que es, eh, que es mucho más importante que Juárez en esa época, que es mucho más importante que Juárez en poner ¿cómo se llama? Las bases del Estado mexicano, pues nadie sabe nada de él, ¿no? Entonces, aquí muchos historiadores, es lo que yo pienso, repiten me perdonen los historiadores, pero eso es lo que yo creo, repiten lo que otros dicen. Sí. O sea, Juárez no escribió las leyes de reforma. Las escribió Campo y las escribió Miguel Lerdo de Tejada. Pero las que quedan hoy en día son las de Ocampo. Yo creo que cuando Ocampo lo tira a Juárez para que él... Mira, Juárez no quería venir a México cuando estaban en Nueva Orleans. Y
Pero bueno, ya esto se está convirtiendo ya en historia, pero bueno. Juan Alvarado, que era aquí el que estaba peleando contra Santana y que ya estaba viejo y cansado porque él había estado pues en lo de la independencia, le escribe a Ocampo: mándame gente, yo no necesito hombres máquina, yo necesito hombres pensantes, mándame aunque sea a Juárez. O sea, y entonces Juárez dijo: no, yo no puedo ir porque yo no puedo poner a mis indios de Oaxaca a pelear, que no tienen ni ropa que ponerse y la pobreza es brutal. Y Mata, que estaba ahí, que es otro personaje muy importante que tampoco nadie ha hablado, dijo: se había subido a un camión y se había roto una pierna, yo no puedo ir. Y Ocampo iba al norte a conseguir dinero un poco para la guerra esta. Y entonces, al tiempo, Juárez se siente culpable y se viene a México. Pero de una manera muy... Él era un hombre, no era un tipo arrogante ni nada de eso, era un tipo muy... Entonces se viene a pelear ahí con Alvarado, pero para cuando él llega ya ellos habían ganado la guerra contra Santana. Y entonces, bueno, Ocampo le pide a él que él trate de dirigir por su gran don de gentes que él tenía. La gente lo quería muchísimo. A Juárez, y Juárez ya era un hombre pues grande en esa época. Él ya había sido gobernador 2 veces de Oaxaca y todo eso. Era un tipo que lo que le gustaba era la ley, la constitución. Por ejemplo, cuando ellos estuvieron en Nueva Orleans, imagínate, él estudió la constitución de los Estados Unidos de tal manera que en 2 ocasiones, cuando hubo un problema en unos juzgados allá en Nueva Orleans, lo llamaron a él como evaluador exterior para que diera su opinión acerca de la interpretación de una ley de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, eso era Juárez. Pero su gran momento es después de que matan a Ocampo y que matan a Miguel Lerdo de Tejada y todo, y él solito en su carroza se enfrenta al imperio, a Maximiliano, pues, al imperio austrohúngaro. Y entonces, pero aquí en México, y Porfirio es el que inventa estos personajes, que entonces él absorbe. Juárez representa a toda la época, a todos los reformistas y a toda la reforma. Y no le dan chance, digamos, a los otros. Pero él era así, él le fascinaba bailar, le fascinaba jugar, amaba a su esposa Margarita y que ella le gustaba vestirse muy bien. Y todas las mañanas a las 4 de la mañana se levantaba a darse un baño frío de tina. Y ya con eso. Qué cosa. No sé si hubiera más preguntas en el público. Sí, acá tenemos una pregunta. Hola, Fer. No sé si ahorita ya se me está escuchando. Yo quisiera Ya, preguntar. te escucho, Ramón. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto. Muchos saludos a todos. Mi pregunta va en el sentido de, o sea, siempre aprecio mucho como al estar en contacto con realizadores, realizadoras,
conocer un poco como de las influencias que han tenido, como a lo largo, ahorita tú ya nos platicabas respecto a estos acercamientos que tuviste como con la televisión. O sea, por supuesto, sabemos que no es como requisito ni nada, pero es como la curiosidad personal de si hay algunas películas que te hayan motivado como en el momento en el que estabas realizando algunos proyectos. No sé, por ejemplo, quizá más específico como en el cine de género, ahorita pienso en Sucesos Distantes, que tiene como estos tonos como de repente como muy policíacos. O sea, eso solo lo pregunto así como si hay algunas películas que ahí en el proceso del guión, de la realización, estaban como pensándolas en ellas como referencia. Ahorita también ya nos decías como esta gran importancia y se nota, por supuesto, en toda tu filmografía de la importancia de la historia. Pero en específico, o sea, yo quisiera preguntarte sobre películas o autores, realizadores que te motivaran o que te ayudaran quizá en algún momento como para guiar tus historias o tus propias películas. Sí. Bueno, mira, de adolescente y cuando yo vivía en Costa Rica, claro, había un cine dedicado al cine mexicano. Entonces todas las películas de Pedro Infante y todo, Jorge Negrete y María Félix, todo eso lo veíamos allá. La música, los paisajes mexicanos, digo, nosotros y toda América Latina. Pero ya después, aquí en México y en los 70s, que es mucha gente dice, los estudiosos, que los 70s es la gran época del cine. Y entonces, pues sí, digamos, mi favorito es Robert Altman. Porque a Robert Altman le gusta algo entonces que a mí me gusta o que yo, no sé, que uno coincide, ¿no? Que son la historia no de dos personas o de un personaje, un héroe al que uno sigue, sino que es el conjunto, un conjunto de un grupo ahí de gente que se pueden conocer o no y que a través de esta historia sus vidas se van entrelazando. Entonces, pues Altman es el genio de eso, porque tú ves sus películas, ¿verdad? Y todas son así sí, de un grupo y cómo sus vidas se van relacionando. Y, ¿cómo se llama? Trenzando entre ellas. Entonces, dos de mis películas, que una es Las caras de la luna, especialmente, y la que estoy tratando de filmar ahora, son esos, que son, que son lo que llaman grupales. Sí. Hacer eso parece fácil, es muy, muy difícil. Que tú agarres a 5 o 6, ahora, ese crédito si yo lo logré o no lo logré, no se debe a mí, sino se debe a mi guionista, con el que yo he trabajado siempre, que es Willy Art, guionista y marido. Porque bueno, para mí es imposible empezar y hacer una estructura de una película. Ya una vez que el guión está escrito o el argumento, yo sí puedo decir, bueno, esto viene después de esto y esto viene después de esto, pero inventar, digamos, la historia y cómo se va contando en el papel, eso no es crédito mío. Eso se lo debo a Hugo. Entonces, en Las caras de la luna, que es la historia de 6 mujeres
o 7, ya ni me acuerdo, latinoamericanas que se juntan todas en un festival de cine feminista. Pues de alguna manera uno llega a conocer a todas ellas, más o menos entenderlas, saber su historia, saber lo que quieren, en qué momento se encuentran. Y eso ¿cómo es que se llama? Eso es difícil de lograr y ese es un logro de Hugo, ¿no? A la hora de escribir la historia. Ahora, cuando yo estoy filmando, yo voy y me siento delante de la televisión y les aconsejo a todos que lo hagan. Y veo películas y copio. Ah, esta toma me gusta. Y las copio. Y entonces, entre eso y lo que se presenta en el, ¿cómo es que se llama? En la locación, pues de ahí sale la... Entonces, por ejemplo, claro, las películas de Woody Allen a mí me gustan muchísimo también, porque, mira, a mí siempre me han criticado de que mis películas son muy verbales. Antes me molestaba muchísimo, ahora no me molesta. Sí, son muy verbales porque eso es lo que a mí me gusta. A mí, y me gusta siempre me gustó desde que yo iba al cine cuando era joven y veía una película y decía, ay, pero ¿cómo se le ocurrió decir esa cosa tan inteligente en este momento? Y eso siempre me llamaba muchísimo la atención. Entonces a mí las películas muy dialogadas y todo eso me gusta mucho. Ahora, en los 70s eso era muy criticado, porque entonces ellos decían, por ejemplo, la película Persona de Bergman. Decían, a ver, cuéntala. Muy difícil contar Persona. Hay que verla porque son imágenes y son cosas. Y entonces, bueno, pues entonces uno tiene que debatirse entre qué es lo que a uno le gusta o qué es lo que uno puede hacer, ¿entiendes? Y lo que... ¿sí? Y no dejarse... que las críticas no le afecten tanto como a mí me afectaban. Pero entonces eso es. Sí, yo me siento a ver para huérfanos también. Yo vi miles de películas hechas en el siglo XIX y no sé. Yo estudié en Inglaterra, como ya les mencionaron, en la BBC, y entonces Huérfanos yo creo que es la más inglesa de mis películas. ¿Quién dice? Qué maravilla, Guita. Tenemos más personas preguntando, pero antes de cederles la palabra, quiero preguntarte si te parece, si vemos un muy breve material que creo que va a motivar todavía más preguntas. Bueno, lo voy a correr. La segunda es la vencida, así que vamos a intentarlo. Y va a correr. Y Santana nos ha invitado, convocado para que hagan una nueva constitución liberal. General,
Don Antonio. Antonio López de Santana. No, creo que prefiero vociferado. Donde ella vive, y le dije, esto es la cantidad de dinero que he logrado reunir y este es el guión. Y quiero que me digas si con este dinero... Ah, pues pasen, mis señores, y aquí te espero hasta que se va. Trae su delantal así. Se salió. Bienvenidos, señores. ¿Qué tal, don Melchor? Pasen, por favor. Jacinto. Usted mismo se lo ganó con las cosas que hizo. Dígame. No me puedo arriesgar. Yo sigo órdenes de mi general Márquez. Si lo sabré yo, que lo que tengo lo he ganado trabajando. No como usted, que se lo dieron con la cuna. Aquí es El foco lo tengo en baja. Ya le dije ahí, te enojas ahí. Ahí es como sube. Pensé dejarte el que suba es él porque yo estoy siendo irónico. Ah, chingada, ya le estoy diciendo, no sea usted necio, es lo que le estoy diciendo. Y él es el que se está aprendiendo, y yo ya me aprendo después con él. Sí, no, pero a mí me gusta que aquí, ya le dije que no está en venta, porque este es el gran logro de él, prefiero que... Sí, viendo el río y las raíces, entonces él y se luego pone a pensar. para ese que tú quieres de él, Cortamos en su aquí. reflexión, Sí. podemos hacer un corte aquí. No, nada de eso. Y entonces primero... ¿Quién hace eso? Todos ustedes, Ella es Mata y yo soy Juárez. no, Y a Ocampo también lo... todos ustedes, bravo. El gran descubrimiento para mí fue trabajar con Rafael Sánchez Navarro, Entonces ahí ya me sigo con el texto. Sí. que se convirtió completamente en Melchor Ocampo. En México hay una revolución. Porque más que nada... Que yo no lo veo. La única luz va a ser esta. Ahí. Sí, ahí estás. No viendo. Ok. A ver. Ay, hija. La cabra tira al monte. Y la mujer al pecado. Uno siempre dice, del último proyecto al proyecto que siempre quise hacer. Uno siempre dice, es el mejor que he hecho. Bueno, pues yo me imagino que de alguna manera es cierto, porque he metido todo lo que he aprendido de historia, de cine, de dirección, para poder... ¡Listos! Y... ¡Sonido! ¡Corriendo! ¡166, toma! 8, toma 1. Toma 1, última. Y... ¡acción! Bueno, pues esto que vimos es el extracto del Detrás de Cámaras de Huérfanos que realiza Bernardo Pérez de la Torre, de la que Guita nos acaba de decir que es la más inglesa de sus películas. Espero que esto los anime a preguntar y si les parece bien, pues le damos la palabra, si me pueden por favor abrir el micrófono de Ricardo González, que encabeza nuestra lista de espera. Anda por ahí, anda por ahí. Ricardo González tiene tiene que... Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de poder conversar contigo, con usted. Y mi pregunta va orientada hacia el sentido de, mencionaba usted que
sus películas son de mucho diálogo. Y a mí lo que me interesa saber en esta ocasión es saber cómo es que usted consigue procurar un buen ritmo a pesar de que sea de tanto diálogo la película. Mira, porque son buenísimos los diálogos de mis películas escritos por Hugo Iriart, que es el mejor dialoguista que yo he oído aquí, tanto en teatro como en cine. Entonces, si lo que están diciendo es interesante, si lo que se está diciendo no es repetitivo, entonces uno puede ver esa escena lo más larga que te quieras. Por ejemplo, si tú ves una película de Woody Allen, generalmente es una sola toma abierta y ellos van a hable y hable y hable, pero lo que están diciendo es tan chistoso, es tan interesante, es una nueva mirada sobre alguna cosa, pues que a uno le gusta. Cuando uno oye diálogos que así no habla la gente, bueno, es que es que eso es una equivocación porque tampoco la gente habla como en los diálogos que a mí me gustan. Pero sí, ¿estás creyendo la historia o no la estás creyendo? Y si tú la estás creyendo, entonces puede durar mucho una escena sin que aburra. Entonces, Es el pecado más grande que tiene el cine. Ahora, no siempre. Yo a veces veo sucesos distantes y digo, ay, qué aburrición, mano. Uh-huh. Decías, Ricardo, ¿dónde estás? Ya no te veo. Sí, bueno, entonces, creo que, bueno, por lo que estoy entendiendo, la forma como de mantener un buen ritmo al momento de estar escribiendo el diálogo es mantener como un tema de interés como moviéndose, en el sentido de que la conversación no se quede estática, sino que sí vaya hacia un punto como diferente de donde empezó. Esa sería como la forma. Sí, podría, sí. Sí. Los diálogos es como cuando tú estás platicando con un amigo o una amiga en una cafetería. Si lo que tú estás contando es interesante para la otra persona, entonces esa persona no se va a aburrir, ni va a empezar a ver para allá o ver para acá o ver qué camisa tienes puesta. Entonces, sí, tiene que ver en que sí, que esté dicho y que no sea tan repetitivo y que es todo un arte escribir diálogos. No sé, no te podría yo decir, por ejemplo, en Estados Unidos el gran dialoguista es uno que se llamaba Chayefsky, que hizo una película que se llama Network. Entonces, muchísima gente ve esa película para estudiar los diálogos. Pero eso depende de quién es tu escritor, depende cómo escribe, depende de si estás, sí, de cómo adaptas tú si tu obra está basado sobre el trabajo de otra persona, pues es cómo adaptas eso y no sé qué más consejo te podría dar, más que no sé qué. Lo único que no puedes hacer es aburrir a la gente. Gracias, Guita. Le doy la palabra a Secañac, Wengersofer. Bienvenido, Secañac. Gracias, Fernando. Ay, espera.
¿De quién eres hijo? ¿De Federico? De Federico, así es. Secañac Wengershofer, ¿cómo estás? Ole, hasta te pareces a tu papá. ¿Crees? Gracias. Traes vientos de otras épocas. Okay. Espíritus de otras épocas, así es. Fíjate que el último corto que hice justamente lo fotografió Sebastián con Canek Kelly. Yo le ayudé a producir, ya tiene algunos ayeres, pero sí. Pues Guita, un poquito en esta conversación, hay una parte importante que mencionaste de tu llegada a Londres, bueno, a la Gran Bretaña, y este paso de la psicología a la televisión y luego pues toda una vida dedicada a la televisión educativa y hacer una serie de programas con estos cortes. Una cosa que me gustaría mucho saber por cuestiones de curiosidad común y también porque hay algunos chicos que estudian conmigo la parte de la televisión, esta responsabilidad de enfrentarse a un proyecto educativo en un país como México, ¿a qué conlleva y qué tan divertido es estar detrás de las cámaras? Porque de repente creemos que la televisión privada es la onda por la fama, por la fortuna y todas esas cosas. Pero yo soy, y tú lo has de saber por la cuna de la que vengo, toda esta cuestión de la televisión educativa con una seriedad como la que le has puesto todo el tiempo, incluso ahora que veíamos fragmentos de Ocampo, ¿no? También toda esa verosimilitud. Desde la parte del realizador, del productor, del guionista, de toda la parte detrás de cámaras, siempre pensamos que esto puede llegar a ser aburrido. Dinos que no. Pues no. Digo, yo creo que yo sería la persona más feliz como hacen en Francia. Tú sabes que en Francia hacen muchas películas históricas y los maestros obligan a los alumnos a verlas. Por eso allá tienen tantísimo éxito, porque ellos tienen que ir a ver esas películas. No hay manera más entretenida que aprender historia o lo que sea que ver una película. Yo sería feliz si la Secretaría de Cultura dice, bueno, entonces vamos a... Porque de huérfanos yo también tengo una miniserie de 50 minutos. Si dijeran, bueno, vamos a... Yo no sé en qué año estudian en la prepa o no sé, en la secundaria estudian la historia de México, pero yo sería feliz si darían esa película, porque de una sola... En unas cuantas... En unas 2, 3 horas, o yo sé, lo que dure la miniserie o la película, lo que quieran ver ahí, yo creo que ellos podrían ver cómo fue el siglo XIX en México. Porque estuvo hecha por un grupo de gentes que le echaron muchísimas ganas, pero todo el mundo. Fue un placer enorme hacer esa película y entonces, pues todo está estudiadísimo. Ahí no hay, nadie habla algo que no lo tomé de algún libro de historia, excepto, claro, las cosas de amor y cosas así. Pero todo lo que pasa en esa película, yo siempre quise hacer, y viniendo también de Inglaterra con mis maestros de allá y de todas las series de la BBC y históricas, pues yo quería hacer algo pues así. Entonces yo siempre quería algo que dijera basada en la vida real y entonces en hechos reales. Y bueno,
en Huérfanos eso es así, excepto por ciertas cosas muy íntimas, hasta muchas cosas de las que Ocampo le dice, es que no sé si han visto la película, pero tuve que cortar mucha parte de Ocampo con sus hijas mientras ellas crecían, pero que sí está en la miniserie, que muchas de las cosas que él le dice a las niñas las sacamos de cartas que él les había escrito a ellas, ¿no? Entonces, ya se me olvidó lo que me preguntaste. Ya, no entendí, ya, ¿por dónde te fuiste? ¿Por dónde me fui yo? ¿Qué es lo que me preguntaste? Sí, justamente sobre la responsabilidad al crear este tipo de proyectos, responsabilidad hacia la comunidad y como artista, ¿no? Que es otro asunto completamente distinto a la parte económica, ¿no? Sí. No, bueno, si por responsabilidad significa que todo lo que ahí se cuenta es de alguna manera verdadero y es de la verdad de lo que pasó o de lo que se recoge en testimonios y en libros y todo eso, pues eso está ahí. Sí. Como en la serie que también me gustó muchísimo de gringa de John Adams, que también tenían historiadores y tenían todo, y entonces lo que uno ve ahí, además las cartas de la mujer, bueno, uno dice así debió de haber sido. Gracias, Guita. Y esa cosa es lo que nos trae a hoy en día, ¿no? Eso te explica México, te explica cómo es la gente. Y Guita, voy a leerte una pregunta de Antonio Arbizu, que es quien sigue, pero me pidió que la leyera. Dice así: en Laberintos de la Memoria, usted cubrió tanto la edición como el guión, la producción y, por supuesto, la dirección. ¿Esto le permitió mayores márgenes de libertad artística o distrae un tanto el trabajo autoral? ¿Cómo distrae tanto el trabajo autoral? No entiendo. No entiendo la pregunta. En realidad yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he sido la productora de mis películas. Yo nunca he recibido una llamada telefónica que me diga, oye, Guita, me gustaría que dirigieras un capítulo en la televisión o quisieras un documental sobre esto o quisieras una... Nunca. He tenido siempre que, entonces yo siempre, para hacer lo que yo quiero, pues yo las produzco, las escribo con Hugo, bueno, las edita un editor, pero yo estoy ahí con él platicando. Entonces, no, distraer ¿en qué sentido? En que son muchos aspectos, es que no son todos al mismo tiempo. Y como es una sola historia, pues no creo que distraiga. Muy bien. Gracias, Guita. Voy a la siguiente pregunta y voy a abrir el micrófono de Fernando Mendoza. Sí, lo encuentro algún día porque ha entrado tanta gente. Aquí veo a Jesús Mendoza. No, este es Fernando Mendoza. Calma, calma, ya lo encontraré. Hay un Fernando Vega. Ya lo encontré. Procedo a abrir su micrófono. Adelante, Fernando. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias primero por pues aquí por el espacio. Siempre es como interesante, ¿no? Tener estas nuevas, pues posibilidades, a pesar de que pues no es presencial, pero creo que siempre se aprecia tener esta oportunidad de charlar con personas que están pues dentro de las producciones cinematográficas. Entonces, no siempre se da esta oportunidad y tal vez hago la pregunta como más trillada, probablemente.
pero creo que necesaria hasta cierto punto, de en qué momento, como productor, como director, realizador, te sientes como apto para realizar, para aventarte a hacer una película, para decir quiero contar una historia, o cuál es el momento ideal. Y lo pregunto principalmente porque, sobre todo en estos tiempos que cursamos actualmente, no especialmente este 2020 nada más, sino pues en sí esta era digital principalmente, pues hay muchas maneras, ¿no? También de contar una historia, no nada más a través del cine, pues tal cual en una pantalla, pues en una sala, vaya, sino pues hay otros medios, ¿no? Otras fuentes, otras pantallas directamente, puede ser desde un celular, en las plataformas de transmisión de video, de streaming, como Netflix, por ejemplo. Entonces, pues son como retos que sí nos afrontamos, o oportunidades también, se pueden ver de las dos maneras, pero la pregunta concreta es esa, ¿en qué momento te puedes sentir listo? Y, pues sí, ¿en qué momento te puedes sentir listo para hacer una producción, hacer una película? Gracias. En el momento que tengas tu guión, ese es el momento. Cuando tú tengas un guión escrito con una historia que a ti te guste, entonces ese es el momento, sin pensarlo demasiado. Porque como decía Juan Bustillo, ¿ustedes han oído de Juan Bustillo o no? Ok. Guión que se escribe tiende a filmarse, decía él. Él es de los grandes directores del siglo de oro de México. Ahora, yo una vez, hablando de trillado, como dices tú, una vez leí un libro, porque ya lo he contado 1000 veces, leyendo a mi autor favorito, que es Isaac Bashevis Singer. Él cuenta, dice, cuando los jóvenes escritores se me acercan y me dicen, oiga, no sé, no se me ocurre sobre qué escribo, cómo escribo. Él dice, mira, si no se te ocurre nada, escribe sobre tu pueblo, escribe sobre tu aldea, o sea, escribe sobre ti, ¿no? Y tus experiencias. Porque si escribes sobre tu pequeña aldea, hablarás del mundo. Entonces, yo en ese momento pensé, uy, si yo tuviera que hablar de mis raíces, y si yo tuviera que hablar, sí, de mis raíces, ¿de qué hablaría? Porque es la primera vez que me pregunto una cosa así, estamos en los años 80. Y entonces pensé, uy, yo tendría mis raíces, ¿qué son mis raíces? Bueno, soy judía de Costa Rica. Uy, no podrías, no hay ninguna historia que yo podría contar. Y entonces ahí fue como tiempo después hice la película Esta novia que te vea, lanzándome sin saber nada, digamos, de cómo hacer una película de ficción. Una vez terminada esa película, hubo una convención grande, que es como las que se hacían antes cuando había dinero, de productores de todo el mundo. Y entonces yo fui a esa cosa que duró como 4 o 5 días. Y cuando terminó, ahí se planteaban cómo conseguir producciones, cómo hacer las producciones, cómo dirigir esto, cómo dirigir lo otro. Y entonces yo dije, ay, qué suerte que ya hice Novia que te vea, porque si yo vengo aquí antes de hacer una película, jamás la hago, con tantos problemas que dicen ellos que existen, ¿no? Entonces, el momento es el momento cuando tú tienes un guión, tienes una historia que quieres contar, ese es el momento de que debes empezar. O hacerla con tus amigos, o buscar dinero, o la puedas producir. Porque esta es una carrera de
de resistencia. No es un sprint, no son los 100 metros planos. Estos son los 2.400, yo qué sé, caminata. Pero no hay que buscar ni el momento ni nada. Cuando ya hay una historia que tú quieres contar y la tienes ahí organizada, hay que lanzarse. Qué maravilla, Guita. Guita, yo quisiera ver si nos quisieras contar sobre tu obra documental, específicamente Los laberintos de la memoria, que yo creo que es el documental que la gente más joven conoce más. ¿Qué nos dirías de eso, de tus documentales? ¿De mis documentales o de ese? O sea... Pues como tú nos digas, cuéntanos. Bueno, ese es el más personal de todos mis trabajos. Porque yo, desde mis papás llegaron a Costa Rica desde Europa Central. Ellos tuvieron la suerte de llegar antes de la Segunda Guerra. Y bueno, y entonces yo nací ahí en Costa Rica, pero siempre desde muy chica. Yo digo desde los 8 años, que yo me acuerdo, yo siempre preguntándole a mi papá, ay, que cómo se llamaba el pueblo, de dónde él venía, y que cómo era el pueblo, y que si había teléfono, y que si había esto y el otro, y llévame, papá, yo quiero que me lleves. Sí, yo algún día te llevo, me dijo. Y entonces, siempre, a él y a mi mamá también, porque son de 2 pueblos completamente distintos. Entonces, así fue que no sé cómo fue, que un día dije, yo necesito ir a conocer los pueblos de donde vienen mis papás. Y le dije a una amiga de México, cuya familia de ella vivía enfrente de la familia de mi mamá, allá en Lituania, en el pueblito de donde ellos vienen. Y los 4 nos fuimos para allá. Y yo fui y me compré una camarita de esas JVC o yo qué sé, una camarita chiquita de las que acababan de salir. Y dije, para enseñarle a toda mi familia y a mis hermanos y todo el pueblo. Porque en realidad mi mamá, que era una gran contadora de historias, yo y mi mamá nunca nos llevamos bien. Siempre estábamos peleando. Excepto cuando ella se sentaba a contarme, a mí y a mi hermano, las historias de su pueblo Kruk. Y entonces ese Kruk se volvió para mí como, ¿cómo se llama? Moth to See the Wizard, ¿cómo se llama esa película? Bueno, que se van a ver al Mago de Oz. ¿El Mago de Oz? El Mago de Oz, bueno. Entonces para mí ese era este lugar de historia de, ¿cómo se llama? De cuentos, de los que contaba mi mamá, y la calle, y la cosa donde sacaban el agua. Y entonces yo le dije a esta amiga que por qué no íbamos los 4 al pueblo, y bueno, y lo organicé y fuimos. Y sí, fue una de las grandes experiencias de mi vida. Increíble. Entonces encontré, y después hicimos otro viaje, pero al pueblo de mi papá, porque ella es de Lituania y él es de Ucrania, de lo que hoy es Ucrania. Y la casa de mi papá, sí, ahí estaba todavía y todo. Y entonces, pero entonces como tenía todas estas filmaciones que había hecho para la familia y para los hermanos y todo,
Y ahí las tenía yo. Y había pasado mucho tiempo en que no se me ocurría ningún tema para hacer una película. No tenía yo idea y entonces eso es muy, muy difícil pues, para alguien que lo que quiere es hacer una película, contar una historia, que no se te ocurra ninguna historia. Entonces un día estaba hablando yo con una amiga mía sobre esto y le dije lo siguiente. Yo quiero hacer una historia sobre algún indígena, pero yo no sé nada de indígenas. Y entonces, ¿cómo voy a hacer yo esa historia? Me gustaría conocer el mundo indígena, pero no puedo hacer una historia de esas porque no sé nada de eso. Entonces ya me dice, ay, fíjate que mis papás tenían una amiga cubana que se llamaba Guiteras, Calixta Guiteras, una muy, muy famosa e importante antropóloga para México. Y ella adoptó una niña. Y entonces, que vive en Cuba. Entonces yo dije, ¡ay, claro! Y por primera vez tuve la idea de que esta niña venía a México a buscar sus raíces y entonces yo al seguir a este personaje, donde ella va conociendo a sus, pues yo también iría conociendo y eso sería mi película. Y entonces, bueno, una historia larga, la localicé por esto y por aquello a la hija y al final de la conversación ella me dijo, yo durante toda mi vida siempre quise esconder que yo era adoptada. Pero ahora que estoy más grande y que mis hijos están más grandes y que tengo la necesidad de saber cuál es mi origen, ¿no me ayudarías a buscar a mi familia biológica?, me dijo ella. Y entonces yo dije, ¡ah! No tengo una ficción, pero sí tengo un documental. Entonces pensé, voy a filmarla a ella buscando sus orígenes biológicos aquí en México. Y entonces mientras buscaba yo a su familia biológica y llamaba Chiapas y bueno, toda esa aventura extraordinaria que tuve, fui pensando, mira, yo creí que solo nosotros los judíos teníamos la necesidad de buscar cuáles eran nuestras raíces. Porque como después de la guerra mataron a todo el mundo. Entonces fue cuando decidí, bueno, no, todo el mundo tiene necesidad de conocerse en una o más necesidad sus raíces. Y entonces decidí sacar aquellos, aquellas filmaciones que había hecho en los viajes a Ucrania y a Lituania e incorporarlas a la búsqueda de Maite, incorporé mi búsqueda. Entonces es la historia de estas dos mujeres muy diferentes, de dos culturas completamente diferentes, buscando sus raíces, buscando su pueblo de origen. Ahora, lo que es interesante de todo esto es que todo el mundo tiene una historia que contar, su historia, su propia historia. O la historia de su mamá, digo, pero su historia. Y entonces, cuando no se te ocurre nada mejor que hacer, cuenta tu historia. Maravilla. Muy bien.
Daniela Durán tiene una pregunta. Le estamos abriendo el micrófono. Adelante. Daniel. A ver, yo ya, ¿me escuchan? Hola. Hola. Muy bien. Hola, yo tengo una pregunta. ¿A las cuántas versiones o leídas tú piensas que un guión ya está listo? Porque creo que cuando escribimos un guión es de leerlo, pedir opciones y volver a reescribir, pero siento que a veces ya llega un momento en donde no puedes parar. Una vez alguien me dijo, léelo 3 veces y así párale, pero pues, ¿tú qué opinas? Yo opino que hay que dárselo a otras personas que lo lean. Porque llega un momento en que tú ya ni sabes lo que están... por ejemplo, si estás haciendo algo, un poco de comedia o lo que sea como lo que acabo de terminar, pues ya ni ni nada, no. Es mejor dárselo o a algún grupito de tus amigos, y que lo lean y después ya te reúnen con ellos y ellos te van diciendo, ellos te pueden dar sus comentarios, si les gustó, si querían seguir leyendo, si les aburrió en algún momento. O sea, perdón, puedes seguir eternamente una historia. Ok, pero a personas o a un público como el que va a ser mi espectador, digámoslo como el público objetivo, o también sería como a guionistas, a gente ya profesional que sabe contar una historia. Yo se lo daría tal vez a 2 personas, tal vez a un guionista, a quien sea, porque a tu prima y al guionista y al maestro, no sé, para ver si a ellos la historia les divirtió, si les pareció interesante, si quisieron llegar hasta el final, o dónde se atoraron, o dónde les pareció medio aburrido. Ahí, a ellos. No tienen que ser especialistas, no. Lo tienen que leer como una historia, como un cuento que tú quieres contar. Y llega un momento en que ya tienes que decir, bueno, hasta aquí llegó. Porque si no, pues te puede pasar que estés cambiando y cambiando ad infinitum y entonces ya no haces nada. Gracias, Guita. Le voy a dar la palabra a Leonel, que estaba aquí hace un minuto. ¿Dónde está Leonel? Leonel, manifiéstate. Ya lo encontré. Ahora sí, Leonel. Leonel. No puedo desactivar el micro de Leonel. Si alguien de Eddie me puede ayudar, por favor. ¿Para quién sería, perdón? Para Leonel, Ok, claro. por favor. Tenemos a Leonel. Ya está listo. Gracias. Bienvenido, Leonel. Hola, bueno, soy Eus, nada más que ocupo la computadora de mi hijo. Y primero que nada, pues muchas felicidades a nuestra ponente. Qué bonito que nos esté platicando todas estas cosas, porque pues a veces uno tiene como muchas curiosidades y lo que quería preguntar era como cuáles serían los tips o cuáles serían esos secretos que teníamos que tener como en cuenta para poder realizar, no sé, un documental, por ejemplo, o
en el caso de un guión, un buen guión, ¿cómo podríamos tener en cuenta, o más bien qué tenemos que tener en cuenta para poder realizar pues un documental o una buena película? No sé, ¿cuáles serían sus consejos? Bueno, yo siempre empiezo por el guión. Hay gente que empieza para hacer un documental con una serie de imágenes y va y filma esto y el otro y después lo arma. Hay muchas maneras, lo que sea más fácil para ti. Para mí es mucho más fácil ya tener una idea de qué es lo que voy a contar. Y entonces uno va y filma esas cosas. Siempre, yo necesito tener un guión perfectamente hecho antes de empezar a filmar o a buscar dinero o lo que sea. Mira, esta es, aquí todos quieren ser, todos están dedicados al cine o no, de una u otra manera, ¿no? Bueno, la cosa es que para el cine lo que se necesita es, como dice al final de uno de mis personajes en Las caras de la luna, lo único que les puedo decir es que lo que necesitan es pasión, porque esa es la única manera de, o sea, ¿cuántas veces puede uno, qué tanto realmente cambia un guión? Si a ti tienes una historia y tienes un guión escrito que a ti te gusta, entonces, como le dije a, ya no me acuerdo, ¿Daniela? Sí, se lo dé a unos cuantos amigos, que lo lean y que le digan qué opina, o lo leen en voz alta, ahí un grupo de gentes. Yo el tip que doy es que tengan primero un guión, porque una vez de ese guión, tú puedes tratar de buscar dinero, tratar de convencer a la gente que participe, y tú saber a dónde vas. Pero lo que importa es la pasión. Tienes que creer que te tiene que gustar a ti ese proyecto. Tú debes de creer que es la gran historia. Y entonces, con ese convencimiento tuyo de que tienes una gran historia entre manos, vas y convences a gente a participar, a conseguir un poco de dinero o hacerlo en cooperativa con alguna camarita. O como se les ocurra. Gracias, Oye, Vita. mucha gente Sí. dicen que, ¿cómo es que se llama? Dicen, claro, es que ahora todo el mundo tiene un teléfono, entonces puede hacer un documental o una pequeña película. Sí, sí, sí. Pero lo más importante es cuál es la historia que vas a contar. Entonces, muchas veces todo el mundo dice, ay, yo tengo una historia para que hagas cine, para que hagas una película. Fíjate que una tía mía iba caminando, se cayó en un hueco enorme ahí en Alcantarillo, no me acuerdo cómo. Y ella estaba embarazada y murió. Pero el niño, cuando la sacaron, ella vivió muy poco, pero el niño nació y creció y se salvó, digamos. Ok, esa pequeña anécdota está muy bien, pero eso no es una película. Eso no es un corto, porque uno dice, bueno, ¿y quién era esta señora? O ¿quién es este niño que creció? ¿Qué hizo? ¿Por qué no vio el hueco? ¿Era la noche? ¿Era el día? ¿Estaba ciega? ¿Qué? Entonces, bueno, sí.
Tener una Gracias. historia es tener... Sí. No, continúa, por favor, perdón. No, ya había terminado. Sí, que hay que tener una historia que contar. Y entonces ya después uno busca quien lo ayude, porque el cine es de grupo, no es uno solo, ahí haciendo... No, me imagino que ahora con los teléfonos y con eso, sí, digo, no sé. Yo trabajo con un grupo y el cine es eso. Yo siempre digo que entre mejor grupo logres tener, mejor director eres. Entonces, eso es el asunto del cine, que es un trabajo de grupito. Gracias, Guita. Caro Águila tiene una pregunta para ti. Bueno. Ahí está. ¿Ya me Bienvenida, escucho? Caro. Hola. Ya te escuchamos. Bienvenida. Bueno, estuve revisando un poco de tu filmografía y algunas cosas. En la película de las caras de la luna hay un diálogo que dice que las mujeres necesitamos una figura a quien admirar o alguien, alguna ídola. Y dice, bueno, pues las mujeres también los hombres también lo necesitan, pero ellos tienen más, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, quisiera como reconocerte la figura importante que eres, no solo como cineasta, sino como mujer cineasta. Y pues también sobre eso quisiera preguntarte sobre tu experiencia como cineasta en este mundo que a veces es absorbido por hombres. Veía en esta misma película que habían diálogos donde pues es que sientes que lo que vas a decir no es tan importante, que tu visión pues quizá sientes como inseguridad y por qué yo diría esto, algo así. Y bueno, cuando lo vi, yo que he hecho algunos cortitos, pues me sentí como muy identificada y pues quería preguntarte si esto también es parte de tu experiencia personal, bueno, nos pudieras contar sobre eso y cómo has logrado como llevarlo a cabo. No sé si también como mujer a veces como que luego es difícil que te tomen en cuenta o no sé, cosas así. Quisiera preguntarte sobre sobre si has vivido pues Sí. personalmente eso y cómo lo llevas a cabo o así. Gracias. Gracias por entender mi película Las caras de la luna. Sí, yo cuando hice esa película de lo que quería hablar, era como echar una mirada hacia atrás, hacia las mujeres que habían influido en mí como persona y como profesionalmente. Y entonces, si tiene mucho que ver conmigo, entonces inventé el Festival de Cine de Mujeres para echar una mirada a esos años 70 que fueron tan importantes por el movimiento feminista, por el tipo de cine que se hacía. Pues las extraordinarias reseñas en el cine latino. Creo que era en diciembre, no me acuerdo cuándo, pero eran 2 semanas en que todas las noches se estrenaba una película de los grandes directores de esa época. Y entonces, en realidad, sí, esa película es una mirada mía hacia los años 70, hacia las guerrillas que habían en América Latina, hacia el movimiento feminista, hacia la mirada que, sí, a la mujer.
Entonces, mira, yo no sé por qué a mí me ha costado tanto trabajo producir los proyectos que yo quiero. Si es porque soy mujer o porque las películas que yo hago no son ni taquilleras, ni son, no sé, del gusto de los jurados que deciden a quién se le da dinero o no. Pero yo no me doy por vencida. Y eso es lo que yo quiero decirles a ustedes también, porque es muy fácil que te digan no y entonces uno diga, bueno, ya no les gustó. No. Que te digan que no una vez, que te digan que no 10 veces y tú sigue adelante si tú crees que tu proyecto es bueno. Huérfanos a mí me lo rechazó todo el mundo. El IMCINE, el Fidecine, el Foprocine, el no sé qué, no sé cuánto. Y yo seguía y seguía y seguía porque yo quería contar la historia de Melchor Ocampo, que hizo todo y no se le reconoce nada. Así que, sí, eso es esa película también. Ella al final le dice pasión, lo que se necesita es pasión, no sé si te acuerdas a la directora de cine. Y entonces todas son mujeres que yo conocí y que de alguna manera fueron mentoras para mí. La Tupamara, sí, sí. A todas las conocí y todas, o conocí una versión de ellas, ¿no? Así que yo, si tú ya has hecho tus cortos, sigue haciéndolos. Y si alguien te dice que no sirven, tú no le haces caso. No sirvará para él. Ese es el otro consejo que me dio en un festival de cine. Estaba, los grandes distribuidores en esa época de cine latinoamericano eran los cubanos. Y el cubano se llamaba Francisco León. Y entonces un día estábamos ahí platicando y me dice, mira, ahí está Sony, ¿por qué no vas y les dices que tienes una? Ay, no, le dije yo, Sony me va a voltear a ver. Y entonces me dijo, tú no digas que no, que ellos te digan no a ti. Y ese es el otro gran consejo que les doy. No digan ustedes no. Que ellos, que el IMCINE, el EFICINE, que la universidad, que no tú antes de ir a probar algo, decir no. Okay. Si tienen un guión, realmente lo quieren hacer, lo van a hacer. Pero sí, se necesita aguantar rechazo, aguantar que te digan que no sirve, que está muy dialogada, que la estructura no sé qué, lo que sea. Sí, resistencia. Resistencia. Resistencia e infinita paciencia. Ita, tenemos una pregunta de Sandra Marisol Bernal. Si alguien de Eddie me hace favor de abrir su micrófono, se lo agradecería porque ese control está difuso acá. ¿Está por ahí Sandra Marisol con micrófono abierto? Voy a tomarlo como un... A los hombres les cuesta mucho también, levantar sus proyectos, ¿eh? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan ya? Bienvenida, Marisol. Adelante. Ay, gracias. Muy buenas noches. Mil gracias. Pues, señora hermosa, qué gusto poder platicar con ustedes, una plática enriquecedora. Efectivamente, pues lo que acaba usted de comentar es parte de la mitad de la pregunta que tenía para usted, que es sobre la situación de que somos un poquito discriminadas las mujeres, pero
me identifico mucho con muchas situaciones que usted nos comentó. Entonces ya más sería la segunda parte también para dar paso a otras preguntas. Y me gustaría saber cómo define usted los procesos, vivencias y experiencias de su vida con la cinematografía, con la elaboración de sus producciones maravillosas, por cierto, me gustan mucho y le agradezco. Todo su trabajo lo reconozco increíblemente. Pero usted, ¿cómo define todas esas experiencias, sus vivencias, los procesos que tuvo que estar manejando y que ha tenido que estar enfrentando con la cinematografía? ¿Y qué es para usted, como ser humano, como persona, la cinematografía? Mira, lo que es el cine para mí, te lo puedo, ¿cómo es que se llama? Resumir rápidamente. Yo estudié psicología. Y sí, me gustaba, pero a mí lo que me gustaba era la terapia y nunca sentí que el tipo de terapia que yo quería hacer, había entrenamiento aquí en México, porque aquí era muy psicoanalíticamente orientado todo, yo no quería psicoanálisis. Entonces, me metí a psicología educativa, que bueno, era mi trabajo en la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. Y me acuerdo perfecto que un día, sentada allá en la cafetería en la Universidad Abierta de Inglaterra, todos estaban hablando de cómo hacer evaluaciones, que supuestamente era mi especialidad, que si escoger múltiple, que si hacerlo así, que los reactivos, que las estas, que las otras. Y yo pensé, pucha, ¿y esto va a ser el resto de mi vida? Estas discusiones educativas y de los exámenes y de los objetivos. No. Y entonces, el día que decidí que a mí lo que me gustaba era la edición, y entonces empecé a trabajar en eso. Entonces, y la vez que hice mi primer documental, o lo primero que hacía uno ahí en la secundaria, las primeras, esas, porque yo tenía una gran libertad, no daba clases, sino que eran las clases optativas, la historia del arte, la historia de la danza, la historia de la música, padrísimo era. Entonces yo hacía lo que yo quería, ¿no? Porque no había objetivos. Ahí me di cuenta que para mí era fácil hacer eso, que yo estaba en mi elemento. Y entonces, eso es lo que yo sé hacer y lo que yo puedo hacer. Y entonces, es como tocar el piano, el que puede tocar el piano, el que le gusta hacer todos esos ejercicios y el que no. Y entonces, para mí es fascinante poder trabajar con otras personas para hacer una película, estar en rodaje, me fascina, estar resolviendo los problemas, dirigiendo a los actores es lo que más me gusta en la vida. Y entonces eso es lo que es el cine para mí. Algo donde yo siento que es lo único que yo realmente sé hacer, que no me aburre y que me puedo concentrar. Y resistir. Resistir, yo resisto muchísimo, es impresionante cuando se trata de cine lo que yo resisto y que aguanto y me como. Se olvida de todo porque es la pasión precisamente lo que usted llamaba hace rato, el amor y la pasión al arte.
llamado cine, definitivamente. Pues de verdad, muchas gracias. Fue un gusto dialogar con usted. La abrazo a la distancia. Qué orgullo, de verdad, de poder platicar con usted. Señora Bonita, muchísimas gracias y doy oportunidad de que alguien más pueda dialogar con usted. Continuamos aquí presentes. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Valeria que me pide leerla. ¿A qué mujeres realizadoras admira usted? Realizadoras. Pues aquí a mí me gustan mucho las películas de Bussy Cortés. Ya ahorita algunas películas de Mariano Varo me gustan. Las historias tremendas de Ripstein, pero que son escritas por es increíble, pero se me olvidan ya los apellidos. Pasalicia García. De muchas maneras pienso que muchas de las películas en México hechas por mujeres de alguna manera son mejor que las de los hombres. Pero me acuerdo haber tenido ese pensamiento, pero ya no me acuerdo cuál película era la que estaba viendo. Y bueno, Jane Campion me gusta mucho, del extranjero. La Argentina. Ya se me olvidó el nombre de esta mujer, la argentina, que sale en Las caras de la luna. Pero así una lista yo no tengo, es que no. Yo muchas veces digo, me voy a poner a ver esta película para ver cómo maneja la cámara, porque ahora necesito saber de cámara. Y entonces empiezo a ver una película y muy pronto ya estoy metida en la historia y se me olvida cómo maneja la cámara y cómo maneja la música y cómo maneja todo. Y entonces, sí. No, yo tengo películas que me gustan, pero no. Así que yo te puedo decir, bueno, mis directoras favoritas en México, no. Pues estas que te digo. Gracias, Gita. No tenemos por ahora más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, pues yo aún tengo que hacer dos cosas importantes para cerrar con este testimonial, a menos que Gita quieras comentarnos algo más. Muy bien. Muy bien, pues agradeciéndole mucho a Gita, vamos a cerrar con una entrega de reconocimiento. Déjenme decirles que estuve buscando todo el día algún software o algún programa o alguna aplicación que me permitiera tener el reconocimiento de Gita y hacer así y que ella lo pudiera recibir en el otro cuadrito, pero no encontré nada. Entonces, su reconocimiento le va a llegar por la vía digital, pero me permito leerlo. A ver. Y dice así: la Universidad Autónoma de Querétaro y la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico otorgan la presente constancia a la directora de cine Gita Shifter por ofrecer la conferencia magistral plenaria en el conversatorio testimonial dentro del 19º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Se da en Santiago de Querétaro el 22 de octubre de 2020 y lo firman la doctora María Margarita Espinosa Blas, directora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro,
el doctor Lauro Zavala, presidente de Sepancine, y el doctor Antonio Arbizu, coordinador de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias, Gita. Y quiero pedirles algo más. Gita Shifter, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha filmado, por su presencia, por todo lo que nos ha dicho, no se merece un aplauso de manita azul, no se merece un aplauso digital. Gita se merece un aplauso de a de veras, de los que dábamos antes de la pandemia. Les pido un gran aplauso para Gita Shifter. Gita, muchísimas gracias. Fue un honor tenerte entre nosotros. Yo me divertí mucho con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.